Bueno, buenas tardes, sexto año. Nos encontramos mediante esta forma un tanto atípica, una clase audiovisual, tratando de seguir dándole batalla a esto que, bueno, hoy nos vemos obligados de forma preventiva y me parece muy bien a estar aislados un poquito de lo que es la calle y de los lugares concurridos, y bueno, pensando que ojalá podamos volver prontamente a clases. Ustedes dirán, no, así estamos bien. Eh, pero, ¿qué sería volver a clases? Para mí, por lo menos, en realidad a mí es parte de lo que me apasiona dar clases, pero en realidad sería también retomar lo habitual, ¿no? Lo que nosotros hacemos habitualmente, sea ir a clases, o sea ir a tomar un café, o sea que yo pueda llevar a mi hijo al básquet, o sea que ustedes puedan ir a tomar algo con sus amigos, con sus amigas, jugar al fútbol, al vóley, lo que fuera, ¿sí? Eh, entonces significaría que nosotros ya estamos como sociedad, como Argentina, un poquito mejor de cara a esto bueno, que es un desafío, que es este virus, que también es el dengue, y que también son otras cuestiones sociales que vivimos a diario en la Argentina y que por ahí no tomamos nota de ello. Quizás incluso esto sirva hasta para poder unirnos un poquito más, ¿no? Y poder salir adelante, no solamente con esto, sino con un montón de otras cosas, de otras cuestiones. La idea de esta clase audiovisual no es embatatarlos con un montón de cosas, sino más bien que puedan tener, aunque sea un panorama de lo que veníamos viendo en nuestro inicio de clases y nuestra etapa de diagnóstico. Les voy a dar actividades, esas actividades, si bien no van a tener nota, voy a estar midiendo el esfuerzo que le pongan a responderla, el esfuerzo que le pongan a realizarla, ¿sí? Yo les voy a estar dando material, traten de no caer en la trampa de buscar en internet o de pedirle a un compañero o a una compañera la tarea. La idea es que ustedes puedan formar su propia opinión. La idea es que ustedes puedan construir el contenido, que lo podamos construir juntos. Eso es un poco el eje de lo que va a ser la materia. Así que bueno, lo dejo en este caso porque no se trata de un trabajo estrictamente con notas, sino más bien de un diagnóstico. Lo dejo librado a la buena voluntad, esto de no utilizar más que lo que yo les pueda ir dando como pautas, ¿sí? En cuanto yo diga, bueno, pueden buscarlo en internet, tienen toda la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Pero mientras tanto tratemos de enfocarnos en los textos y en las fotos o videos que yo les pueda mandar para poder analizar el contenido, que como decía antes es parte de un diagnóstico y no es nada que se asemeje ni más ni menos que a eso, ¿sí? La idea de todo esto también es dar batalla desde este lugar, ¿no? De poder decir, bueno, a pesar de todo lo que sucede, de que tenemos que estar preventivamente aislados, podemos seguir generando cosas, podemos seguir trabajando, no claudicar, ¿sí? Y en ese contexto, estas herramientas que tenemos como el Sendra, que está tan bueno, que es lo que se viene, si es parte de la educación del futuro, sumado al celular como una nueva tecnología, sumado a la computadora que tengo acá atrás mío, los libros, por supuesto, ¿sí? Todo sirve para poder llevar adelante lo mejor posible este momento que estamos viviendo y ojalá así sea. Vamos a partir de justamente lo que nos une, ¿sí? Como parte, como habitantes de un suelo en común, de una tierra en común, de un país en común, de una ciudad en común o de lo que se imaginen que es la ciudadanía, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de trabajo y ciudadanía. En este caso vamos a hacer como una especie de resumen de ambos para que después ustedes puedan hacer una actividad, continuando como dije con la introducción de la materia que dejé abierta el otro día. La idea era avanzar un poquito más, pero bueno, nos vemos en esta imposibilidad y nos tomamos de ello. La ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía tiene un montón de definiciones. Si ustedes recorren distintos autores, van a ver que de ciudadanía hay un montón de definiciones. Lo cierto es que la ciudadanía conlleva, si ustedes conocerán también por construcción de la ciudadanía, una participación pasiva y una participación más activa dentro del Estado, ¿sí? Un Estado que marca a veces los hilos o las formas en las que se rige esa ciudadanía. Por ejemplo, un Estado que no es de bienestar probablemente no se encargue tanto de aquellas personas que se encuentran en la marginalidad, ¿sí? Entonces, ¿a quién considera ese Estado como ciudadanos visibles y a quién considera como ciudadanos invisibles? Bueno, eso es parte también de una construcción que nosotros nos vamos a poner a analizar desde tiempos anteriores.
Vamos a tener por un lado una línea de tiempo que va desde 1880 hasta 1916 con el primer gobierno de Irigoyen como radical, ¿sí? Previo paso 1912, la ley Sáenz Peña. A partir de 1916 en adelante lo que podríamos construir como la patria radical, un tiempo de Primera Guerra Mundial, después la posguerra en esta patria radical, ¿sí? Un Estado radical. En 1930 se produce el primer golpe de Estado, eso nos marca una ruptura en nuestra línea de tiempo, otra más, ¿sí? En 1930 hasta 1943 podemos marcar otra ruptura, ese Estado se empieza a diseñar de otra forma, ¿sí? Un estado fraudulento, vivíamos una década infame, ¿sí? Que es como se llama ese proceso, a ese periodo, y en lo posterior del 43 al 45 y del 43 al 55, que es la caída de Perón, tenemos a Perón, al peronismo ya como concepto político y como un cambio definitivo en la sociedad argentina, ¿sí? Porque por primera vez las masas obreras empiezan a conseguir derechos que generan un cambio social posible, ¿sí? Más allá de que después analicemos en forma particular qué pasaba en ese tiempo, ¿no? Desde las fuentes históricas que ustedes van a tener que construir lo más objetivamente una visión del caso. Y después, en lo que tiene que ver con el 55 al 73, el retorno de Perón, barra 1976, la dictadura militar, ¿sí? Que es la más feroz de nuestro país y la más feroz, yo me atrevo a decir también, si bien todas son feroces, una de las más feroces de toda Latinoamérica por el robo sistemático de bebés, ¿sí? Que eso es algo que no sucedió creo que en ninguna de las otras dictaduras, dictaduras mundiales, ¿no? Latinoamericanas me refiero. Y después del 76 al 83 con la recuperación de la democracia, previo paso con la guerra de Malvinas, y del 83 al 2000-2001 con la crisis, ¿sí? Entonces ahí van a ver, si ustedes se ponen a analizar, como lo vamos a ir haciendo, que el Estado va a tener diversas miradas sobre qué tenía que pasar con los ciudadanos y ciudadanas que habitaban esta tierra. Por ejemplo, vamos al Estado conservador. En el Estado conservador nosotros teníamos un Estado bastante restrictivo en cuanto a que la oligarquía creía que ellos eran los mejores y los más capacitados para poder gobernar un Estado en donde la masa obrera, ¿sí? Y los inmigrantes sobre todo fueran corridos a un costado. Eso también es un margen, ¿sí? Es una marginalidad. Por otro lado, tenemos inmigrantes, que los acabo de nombrar, que empiezan a venir con nuevas ideas a la Argentina. ¿Qué hace ese Estado conservador con esa ciudadanía ingresante? ¿Sí? Porque empiezan a formar parte ciudadana y participan activamente incluso de muchísimas cuestiones que tienen que ver con huelgas, marchas, ¿sí? Y el intento de conseguir derechos. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, se empieza a hablar desde los medios de comunicación de un crisol de razas, en donde todos mezclados había que llegar a un momento en donde estas personas que se venían desde otros lados tuvieran que uniformarse en cuanto a lo que el Estado Nacional creía que era lo correcto. Por ejemplo, el himno nacional, el escudo, ¿sí? Todo eso tiene una normativa, se los empieza a instar a que aprendan el idioma castellano, pero claro, esto trae una cuestión contraproducente. Saber el mismo idioma que sus compañeros y compañeras de trabajo implica también que puedan obtener nuevas ideas, ¿sí? Y en esas ideas, ¿cuáles son esas ideas que empezaron a ingresar en nuestro país? ¿Sí? Bueno, básicamente las ideas anarquistas, las ideas comunistas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo los distintos estados reaccionan ante ese ingreso masivo también de inmigrantes con otra visión distinta y que empezaban a contagiar a sus pares argentinos, ¿sí? La condición de la mujer, ver a la mujer de otra manera. Bueno, esas son cuestiones que nosotros tenemos que analizar, pero que no lo podríamos hacer sin analizar antes el contrato social que une a una sociedad, ¿sí? Recuerden que el contrato social es el de Rousseau, ¿sí? Que era un filósofo que les voy a leer un poquito lo que cuenta, ¿sí? Dice así: el filósofo ginebrino sostenía que originalmente los seres humanos comprendieron que el único modo de sobrevivir era haciéndolo en comunidad. Como necesitaban reglas de convivencia, acordaron un pacto implícito, delegar a un ente el Estado, la libertad que les es natural a cambio de ciertos derechos. El Estado, así, es depositario de la voluntad general, el conjunto de los intereses que el pueblo tiene en común, que se ubica por encima de las voluntades o intereses particulares. Un Estado legítimo es el que salvaguarda los derechos de los ciudadanos, que son sus mandantes. Esta teoría entonces permite proponer una nueva definición.
La ciudadanía es el vínculo que relaciona a las personas con el Estado, lo que implica que les ceden ciertos derechos individuales y acatan su autoridad a cambio de que éste garantice el ejercicio de determinados derechos civiles, políticos y sociales. Esto cierra un poquito más lo que nosotros habíamos dicho la otra vez, a quién pertenecía el Estado. El Estado no pertenece a los gobernantes ni a la clase política, sino que más bien pertenece al pueblo, ¿sí? Entonces acá se cierra con este concepto de Rousseau, del contrato social, un poquito mejor este concepto de ciudadanía y Estado, ¿sí? Una ciudadanía, un Estado que participa activamente del trabajo, ¿sí? Y que ese trabajo, digamos, el garante de que las personas puedan tener trabajo es el Estado. ¿Estamos? Bueno, esa es la idea un poquito de construir este concepto de ciudadanía, de trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la actividad de ahora. Pensemos que trabajadores por oficio vienen de muchísimo tiempo. Pensemos a ver un ejemplo rápido. French y Beruti, ¿sí? Saben que habían tenido participación activa en lo que había sido la Revolución de Mayo. Bueno, French era cartero, ¿sí? Y Beruti era un empleado estatal, que pertenecían a una cantidad de personas que también trabajaban de lo mismo. Así es como se empiezan a conformar de alguna manera los oficios, los gremios, ¿sí? Y en lo posterior, hacia 1857, se empiezan a ver marchas cada vez más enfatizadas, ¿sí? En cuanto a lo que es el reclamo y la búsqueda de derechos, ¿sí? Después vamos a ver cómo se van creando las primeras mutuales sindicales, etc. Pero la idea de todo esto es poder construir entonces a ustedes, ¿sí? Jóvenes, a nosotros también, los adultos y adultas, como una parte trabajadora de una sociedad que está regida por el trabajo, ¿sí? Básicamente. Entonces, desde ese marco, bueno, esto es lo que quería dejar como concepto para hoy, que como les decía antes es una parte de la construcción de la materia, ¿sí? Es una parte del diagnóstico de la materia, en donde yo voy a tratar de encontrarme con los resultados y poder analizar desde dónde partimos. Bueno, espero haber sido lo más claro posible, lo más conciso, no haberme extendido demasiado, que les haya sido ameno. La idea es poder retomar, el jueves les estaré mandando algo también, ¿sí? algo cortito. Este es el audiovisual, ahora les voy a dejar una actividad muy cortita también. El jueves hacemos lo mismo, quizás les mande solo la actividad, pero bueno, la idea es un poquito tratar de encontrarnos y tratar de seguir generando, como decía antes, esto de no claudicar. Bueno, muchísimas gracias por la atención y ojalá nos estemos viendo pronto. Un abrazo para todos y todas.